desde que entró en vigencia la reforma procesal laboral, ¿qué análisis hace usted sobre este primer año? Bueno, mire, nosotros tenemos que reconocer que estamos muy satisfechos con la operación de la reforma procesal laboral en su primer año de funcionamiento. Primero porque se ha incrementado el diálogo obrero-patronal en el sector privado, a propósito de quejas de los trabajadores, de supuestas violaciones a las leyes laborales, y entonces hemos podido acudir bastantes veces al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene un nuevo rol con la reforma, y hemos logrado actas de conciliación muy importantes. Hemos logrado actas de conciliación obrero-patronal en transnacionales del banano, ¿verdad? Por ejemplo, en Pindeco del Monte, en Chiquita Brands, en Bandeco, en Standard Fruit. Ahí ya hay sindicatos funcionando con la sigla NEP en nuestro caso, e incluso en algunas fincas hay licencias sindicales con goce salarial para la actividad sindical. Eso no se veía aquí hace X cantidad de décadas. Igualmente ya se ha abierto el canal de diálogo con empresarios de autobús, ¿verdad? Los choferes se están organizando sindicalmente. Venían ocurriendo grandes barbaridades en uno de los trabajos más esclavos del sector privado, que es ser chofer de autobús, y todavía queda mucho camino por recorrer, pero qué sé yo, en empresas incluso connotadas, muy connotadas de este país, ya hay sindicatos funcionando, hay actas de acuerdo bilateral con la mediación del Ministerio de Trabajo. Se está un poco corrigiendo la arbitrariedad de los rebajos salariales abusivos, simplemente porque el empleador decía: esta es la plata que me falta en el control de las barras electrónicas. Y también venimos haciendo experiencias de sindicalización que se han consolidado, aunque ya existían antes de la reforma, en empresas de seguridad privada. Es decir, la reforma en nuestro criterio certifica, refuerza que es correcto el diálogo obrero-patronal para solucionar las controversias de la dinámica del trabajo y del empleo todos los días. Segundo, que de alguna manera se está aliviando a los tribunales de justicia de llevar procesos, porque con las actas que se firman en el Ministerio de Trabajo se tiene una gran fuerza, digamos, casi que de ley, y entonces ambas partes deben respetarla, so pena de entrar en un problema judicial delicado. En el ámbito del sector público, déjeme decirle que ya estuvimos a punto, con toda la tramitología que establece la reforma, de ir a 2 huelgas de carácter legal. Una en la Municipalidad de Cañas y otra en la Municipalidad de Garavito. Los alcaldes reticentes, con mucho desdén de las peticiones de sus trabajadores, no atendían el reclamo del sindicato. Entonces activamos todos los procedimientos de la asamblea, del acta, de la reivindicación, de lo que se llama el proceso de intimación, ¿verdad? Que es decir, es advertirle al patrono: vea, usted está violando la ley en este punto, en este punto, en este punto. Nosotros del sindicato le pedimos que se siente con nosotros para que arreglemos esto, y si usted no quiere arreglar esto, entonces vamos a ir donde el juez, le demostramos al juez que hemos hecho todo lo posible por el diálogo, y el juez prácticamente a 24 horas de darnos la autorización de huelga legal, los alcaldes reflexionaron y se sentaron y resolvieron los problemas, que era más bien paz laboral en las instituciones que representan, ¿verdad?
Entonces, siento que es positivo. Recordar que la libertad sindical es un derecho humano fundamental, universalmente reconocido, ¿verdad? Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y uno siente que con la aplicación de la reforma procesal laboral, el trabajador está logrando que ese derecho humano de organización sindical de verdad funcione. Don Albino, este es un año donde obviamente muchos sectores se están acomodando, adaptando, capacitando. ¿Ustedes han podido tal vez ver sobre la marcha que hay aspectos que se podrían modificar, cambiar, que hay incluso espacios de mejora dentro de la misma reforma, o están completamente satisfechos como está en este momento? Nosotros estamos satisfechos como está en este momento. Le recuerdo a usted que esta organización y sus especialistas anduvimos durante 17 años con esta cruz. Pero muy importante, recuerde que esta reforma procesal laboral fue uno de esos históricos acuerdos de país. Esta reforma pasó por 4 gobiernos, pasó por 3 asambleas legislativas, pasó por cualquier cantidad de conversaciones entre el gran empresariado y las corrientes sindicales. Esta reforma contó con la asesoría en su gestación y en su formulación de la Organización Internacional del Trabajo. Y esta reforma fue un compromiso país asumido por la entonces Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, en su comparecencia en Ginebra, Suiza, con ocasión de la Conferencia Mundial de la OIT de ese momento. Entonces, lo que nosotros tenemos en operación nos puso al día en materia de legislación laboral internacional, nos lavó la cara ante la Organización Internacional del Trabajo, porque Costa Rica tiene una imagen de país respetuoso de los derechos humanos, y las violaciones que ocurrían en materia de libertad sindical, sobre todo en el sector privado, venían manchando sinceramente esa imagen del país. Entonces nosotros consideramos que estamos muy bien, así como está la legislación en este momento, y quizás hasta en el mismo Poder Judicial, si no en este primer año, próximamente sentirán una descarga en procesos judiciales laborales. Ahora bien, hay sectores de los representantes legales del sector privado, también de la parte empresarial, que tienen pues algunas inconformidades con respecto a la reforma. Dicen básicamente que es excesivamente proteccionista con el trabajador, que en muchas ocasiones el patrono se queda pues completamente desarmado en casos en donde efectivamente pues el proceso esté ocurriendo algún tipo de injusticia, o que el trabajador no esté en lo correcto, que el patrono queda desarmado para actuar, donde muchas veces no tiene posibilidad de apelación en procesos. Les preocupa muchísimo el tema volver a colocar al trabajador de vuelta durante el proceso mientras se da algún tipo de resolución. Todas esas son como inconformidades que tienen. El tema de la discriminación, el punto 14, que queda abierto a cualquier tipo de discriminación, que dice que podría también, se toma muchas veces como una excusa cuando realmente esa no es la causa de despido. Son como interrogantes y preocupaciones que tienen. ¿Cómo considera usted esta posición de este sector? Bueno, yo tengo conocimiento que en este país la gran mayoría de los empleadores son gente responsable. O sea, si el patrono tiene al día su responsabilidad para con el Código de Trabajo, no tiene por qué resentir nada de la reforma. Si usted respeta vacaciones, aguinaldo, tiempo extraordinario, si no hay acoso laboral, mucho menos acoso sexual, si hay diálogo con sus trabajadores, el sistema productivo funciona a la perfección. Yo lo que creo es que la reforma, ahora que entró en operación, dejó en la mesa mucho tipo de violaciones a los derechos laborales que eran silenciosas, que eran ocultas, que no se podían ver, que no se podían visibilizar y mucho menos vehiculizar para obtener pronta reparación de justicia, ¿verdad? Sí, yo lo que creo es que
que más bien, hasta donde entendemos, las modernas ciencias de administración empresarial hablan de la importancia de que el conglomerado laboral esté tranquilo, se sienta gratificado, se sienta estimulado, se sienta tomado en cuenta, y así se eleva la productividad. Yo creo que la reforma procesal laboral, por la experiencia que en ANEP estamos viviendo, propicia ese clima de entendimiento, de diálogo constante, y poco a poco los colectivos laborales que nosotros representamos con las respectivas empresas han venido sintiendo cambios, y incluso creo que sienten hasta más ilusión de llegar al trabajo, cuando en ocasiones ir al trabajo en condiciones muy adversas era todo un tedio. Porque incluso ellos sienten que si en una determinada cantidad digamos, en un tiempo no se hace una modificación o no se hacen ajustes, muchos patronos podrían verse, digamos, limitados a hacer contrataciones. O sea, se dice que habría un freno en la economía, ¿verdad? ¿Cómo toman ustedes esto? Son afirmaciones temerarias, muy exageradas. En realidad son afirmaciones que no se sustentan. De verdad que es una lástima que todavía haya gente que piense así, sobre todo en materia de derechos humanos. Y la reforma lo que hizo fue entroncar la política histórica de Costa Rica, de pleno respeto a los derechos humanos, con la práctica de la realidad de la relación obrero-patronal. Y las discriminaciones fueron muy puntualizadas, ¿verdad? Entonces, lo que el país ha hecho es cerrar las puertas de discriminación a la hora de conseguir empleo por todas esas serie de razones que iban en contradicción con la misma política de derechos humanos. No, a mí me parece que no, me parece que argumentar eso no solo es mala fe, sino es conocer la realidad de lo que está ocurriendo con el diálogo obrero-patronal a la luz de la reforma. Entonces, ¿qué expectativas tienen ya a futuro con lo que pueda seguir generando esta reforma? Ya por un año que aún se han visto bastantes cambios, ¿verdad? Pero ¿qué ven ustedes a futuro? Bueno, nosotros quisiéramos una maduración del diálogo obrero-patronal al más alto nivel. Nosotros quisiéramos que el gran empresariado y sus diferentes corrientes y las corrientes sindicales pudiéramos establecer un verdadero Consejo Superior de Trabajo, ¿verdad? Con plenitud de participaciones políticas. Quisiéramos ver establecer en Costa Rica el Consejo Económico y Social, tal y como funciona en las democracias nórdicas, que son las más desarrolladas del planeta, las más inclusivas, con menos desigualdad, con poderoso empresariado y con poderoso sindicalismo. Y si nosotros creemos que el futuro del país tiene que pasar necesariamente por un diálogo obrero-patronal fortalecido, y con la reforma operando, y tal vez mejorando el diálogo obrero-patronal con la reforma operando en esos espacios de interlocución bilateral, precisamente para incrementar más la paz laboral en las empresas, elevar la productividad, conseguir más justicia social y hacer más competitivas a las empresas del país, que sabemos que tienen enormes desafíos en tal sentido, pero que ocupan fuerza obrera en paz, fuerza obrera muy gratificada, fuerza obrera muy respetada, y creemos que es con la reforma que se puede lograr eso. Perfecto, don Albino, muchísimas gracias. A ustedes más bien, muy amables.